Pues no sé si sabríais decirme de la Biblia qué es de las cosas más difíciles que pueden ocurrir. ¿Cómo lo preguntaría? En la Biblia se describen cosas que son muy difíciles que pasen. ¿Alguien sabría decirme quizás una de las más difíciles de ellas? Entenderlo, ¿no? Interpretarlo, como se decía esta mañana. Que hay gente que ni entra ahí de lo difícil que es, o de lo difícil que parece ser. O a veces nos complicamos la vida. ¿Alguien? ¿Alguna idea? Por ejemplo, ¿no? Cosas difíciles, pero que pasaron, ¿verdad? Eran imposibles. Pues vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Versículos del 1 al 10. Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. La conversión de Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Por cierto, Jericó también podía ser una de esas cosas difíciles, ¿verdad? La conquista de la ciudad de Jericó. ¿Y cómo la conquistaron? De la forma más difícil todavía. Sin hacer baluartes contra la ciudad y sin lanzar piedras ni nada contra ella, simplemente dando vueltas. Y Dios la derribó sus muros. Pues habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, y Señor, por la obra de tu Hijo en la tierra, Señor, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que éramos nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque tú no viniste a buscar a los buenos, ni a los más justos, ni a los menos pecadores, sino a aquellos que estábamos perdidos, los más perdidos de todos. Pedimos, Señor, que tú bendigas esta palabra, Señor, y la hagas fructificada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vemos aquí en este pasaje tan conocido de la historia de Zaqueo, la conversión de este hombre, que era un hombre, pobrecito, muy pobre, no tenía para comer, y por su necesidad, porque necesitaba comer cada día, y no tenía, y vivía de las migajas del pueblo, se subió con todo su esfuerzo pidiendo ayuda a todo el mundo a ese árbol para ver a Jesús y que le librara de esa gran necesidad que tenía. ¿No, verdad? Sí, una necesidad espiritual, pero necesidades físicas no tenía ninguna. Porque aquí nos lo aclara Lucas al decirlo, era publicano, jefe de los publicanos, y además, por si alguien no se había enterado todavía, dice, y rico. Si los publicanos tenían dinero, este era el jefe, y era que era rico. Y este hombre, os imagináis, ¿no? O sea,
Una persona rica, hoy en día, también, pues es como que llega con su coche, ¿no? Y aparca en el sitio reservado para los ricos y sale del coche con su traje o la ropa que lleve de marca. Esta no es de marca. Bueno, alguna marca tendrá, sí. Y sale allí como que, aquí estoy yo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Dejadme pasar, que ahí llego yo. Y este hombre era rico. Y era el jefe de los publicanos. Gente mal vista por los judíos, eso sí que es cierto. Eran los que se dedicaban a cobrar los impuestos a los judíos, los recaudadores de impuestos, puestos por los romanos, para que el imperio pudiese seguir haciendo todo lo que hacía y pagando a los soldados y todo lo que tenía que pagar. Y cobraba esos impuestos a los judíos. Pero es que además no se limitaban con cobrar lo que les correspondía, sino que cobraban una parte más y se la quedaban ellos. Y el imperio romano eso le daba igual. Mientras tú me des lo que yo quiera, tú quédatelo con lo que quieras después. Yo no quiero problemas, no me causes gran problema. Pero tú si te quieres quedar con ese dinero, te lo quedas. Pero tú me das a mí lo que yo estoy pidiendo. Y estos publicanos se abusaban de sus propios hermanos, de su propia gente. Y así se habían enriquecido. O sea, eran como traidores al pueblo de Israel. Pero estaba allí ese hombre rico y se subió a un árbol, porque quería ver a Jesús. Quería ver a ese hombre del que todo el mundo hablaba. Y estamos ya aquí en la última semana del Señor Jesús en la tierra. El Señor Jesús estaba yendo de camino a Jerusalén. Ya veis en el capítulo, pocos versículos más adelante, vemos la entrada triunfal. En el versículo 28, en Jerusalén, la última semana de Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Y antes de llegar a Jerusalén, entró por Jericó. Y tenía que entrar por Jericó, porque allí estaba este hombre, este publicano, que se había enriquecido con el dinero que robaba a sus hermanos judíos y necesitaba esa salvación. Y este hombre se subió a ese árbol para ver pasar a Jesús. Yo tengo que verlo. No sabemos bien, la Biblia no nos explica qué es lo que buscaba este hombre, ni el peso que tenía en su corazón, ni si había escuchado algo, ni si alguien le había explicado algo de Jesús. Pero este hombre tenía que verlo, quería verlo, y era tanta su obsesión por ver al Señor, su deseo por ver al Señor, que se subió a ese árbol para verlo pasar. Y el Señor justo se detiene ahí delante y le dice: Zaqueo, baja. Porque dice: es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario. Ya ves, no es porque sería bueno o porque es necesario que pose yo en tu casa. Y ahí tenemos ese corito que le cantamos a los niños para que aprendan la historia. Y Zaqueo bajó de ese árbol e invitó a Jesús a su casa. Y así este hombre rico se convirtió. No tenemos nada de la conversación del Señor en su casa, ni de la enseñanza que hizo. Sí que tenemos de las críticas que recibió el Señor. Este hombre es un pecador y mira, el Señor va con él a su casa a comer. Pero el Señor dijo: no, es necesario que yo vaya a su casa, porque dice después: es necesario porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo estaba perdido, ciertamente. Zaqueo estaba perdido. Y seguramente tenía en su corazón una carga por su pecado, la necesidad de salvación, y el Señor la sabía. Y fue a su casa. Es necesario que vaya a tu casa. Es necesario que vaya a tu casa. Pues, justo en el capítulo anterior, en el capítulo 18, en el versículo 18, leemos otra historia, algo parecida, con un personaje que tenía características parecidas a Zaqueo. Y leemos en el versículo 18 del capítulo 18: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Qué diferente
conversación. Qué diferente encuentro con Jesús. Este hombre, este muchacho, era un muchacho, nos lo dice en Mateo y en Marcos, que era un joven, un muchacho joven. Pero dice aquí, Lucas añade que era un hombre principal. O sea, era un hombre importante, era un muchacho joven importante, era un noble entre el pueblo de Israel, uno de los principales, de una buena familia, de un buen nombre. Y fue al Señor para preguntarle la pregunta más importante que puede hacerle un joven o una persona adulta, cualquier persona, que se puede preguntar uno mismo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y hace un tiempo veíamos la importancia de las decisiones, y la decisión más importante podemos catalogarla por la trascendencia que pueda afectar a nuestra vida, por la trascendencia que pueda tener en nuestra vida. Esas son las preguntas o las decisiones más importantes que podemos hacer, que nos podemos hacer. La que más trascendencia tendrá en nuestra vida. Por ejemplo, matrimonio. Matrimonio, creemos, la Biblia enseña que es para toda la vida, hasta la que la muerte nos separe. Por lo tanto, tiene una trascendencia grande, porque en el periodo de tiempo que ocupa es muy grande. La trascendencia de comprarme un coche es grande también, pero no tanto. Porque un coche quizás tardó en pagarlo 5 años, y después yo lo he pagado. Será un tiempo, 5 años o 10 años, lo que me den para pagar el coche, si lo compro a plazos, claro, que yo estaré sujeto a esas condiciones, a ese contrato, y no puedo faltar, no puedo fallar, y tendré que pagar cada mes eso que me he comprometido. Esa será la trascendencia de esa decisión. Durará 5 años. Durante 5 años estaré sujeto a eso, un matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Pero esta pregunta era la más trascendente, porque esta pregunta estaba buscando una respuesta que iba a durar toda la eternidad, la vida eterna. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Sin duda, la pregunta más importante que nos podemos hacer. En primer lugar, podemos ver que se dirigió al Señor como Maestro bueno. Maestro bueno. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo primero que el Señor Jesús le dice en su respuesta es: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, y ese es Dios. El versículo 19: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Nosotros restamos bastante significado a esta palabra bueno. Solemos decir: es un buen chico, es una buena persona. Y muchas veces rebajamos el significado de la palabra bueno a algo que simplemente no es malo o no es dañino. Es una buena comida. Bueno, buena comida. Vas a McDonald's, una buena comida, no abuses mucho de ello. Quizás no te hace daño una vez, pero si vas cada día a comer, quizás sí que te hará daño. Y generalizamos rebajamos la importancia. ¿Por qué? Porque no podemos alcanzar la plenitud de la palabra bueno. Ya lo dice el Señor: no hay ninguno bueno. Dice: ¿cómo que no? Yo conozco muchas personas buenas. Pensaríamos: yo conozco mucha buena gente. Lo que se dice, no, es buena gente. Y el Señor Jesús dice: no, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solamente hay uno, Dios. Y no es que el Señor Jesucristo estuviera diciendo que Él no era bueno o que Él no era Dios, le estaba aclarándolo. Haces bien en llamarme bueno. Haces bien en llamarme bueno. Porque solamente hay uno bueno, es Dios. Y yo soy Dios. Estaba dándole a entender este significado a lo que Él estaba diciendo. Así que este joven empieza bien la pregunta: Maestro bueno. Quizás no entendía este muchacho lo que estaba diciendo o cómo lo estaba diciendo, pero el Señor sí se lo aclara: cuidado, no llames bueno a cualquiera. No llames bueno a cualquiera. Igual que el Señor dice que no os llaméis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Dice: no llames bueno a la gente, solamente porque diga bonitas palabras. Llama bueno solamente a Dios. Puedes llamarme bueno a mí. No le reprendió en ningún momento. Dijo: no me llames bueno.
¿Os acordáis en alguna ocasión, en algún ángel, que se presenta a algún hombre en alguna visión? Por ejemplo, a Juan, el apóstol, le pasó en 2 ocasiones en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 y el 22, que él estaba viendo la visión y estaba un ángel hablando con él, y Juan, el apóstol, el que había andado con el Señor Jesucristo, el apóstol amado, que conocía al Señor Jesucristo, estuvo a los pies de la cruz, del asombro que él tenía a ver ese ángel en su gloria. No sé, ver un ángel debe ser algo increíble, algo espectacular para un ser humano como nosotros. Estuvo inclinado a arrodillarse delante de él, delante de un ángel. Y el ángel le dice en 2 ocasiones, no te inclines a mí, no me adores, adora a Dios, adora a Dios. Pero el Señor Jesucristo no dice en ningún momento, no me llames bueno a mí. Simplemente se lo aclara. ¿Quién es bueno? Dios. Pues, atento. Yo soy Dios. No corrige a este hombre, a este muchacho. La Biblia nos enseña que no hay ninguno bueno. También nos dice que no hay ninguno bueno. El Salmo 14:1 nos dice que no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. A veces nos conformamos con lo que he dicho antes, ¿no? No hacer el mal o no hacer mucho mal. Y en lugar de nos catalogamos unos a otros como personas buenas o menos buenas, quizás deberíamos de catalogarnos como menos malos. Pero bueno, solamente hay uno, y es Dios. Si nos pusiéramos a mirarnos unos a otros, o si nos examinásemos a nosotros mismos, veríamos esa bondad que nos falta, que carecemos de ella. Y nos descubriríamos muchas veces, o descubriríamos a otras personas, que no siempre actúan lo bueno que deberían actuar. No siempre hacemos lo bueno que deberíamos hacer. Y nos consideramos buenas personas la mayor parte del tiempo, o una buena parte del tiempo. Nos consideramos buenas personas porque hacemos ciertas cosas, quizás como hacía este joven. Y decía, todos estos mandamientos he guardado desde mi juventud. Pero la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno. Solamente hay una persona buena en el universo, y es Dios. Una persona a la cual todas sus acciones, todos sus pensamientos, todo lo que Él hace es para beneficio. No encontraremos en Dios nunca algo que reprocharle, algo que haga que nos haga para hundirnos. Dios es bueno. Todo lo que Él hace es para bien. Romanos 8:28. Tenemos: a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Dios es el único al que podemos ponerle este adjetivo en su descripción: bueno. Nosotros estamos corrompidos por el pecado, y eso nos impide hacer el bien muchas veces que queremos. Dice el apóstol Pablo, porque el bien que quiero hacer, eso que quiero hacer, no lo puedo hacer muchas veces. Y hago lo contrario, justamente, ya sea contra otras personas, o contra mí mismo, o contra Dios. En resumen, es lo mismo. Contra otras personas o contra mí, es contra Dios. Y nos encontramos haciendo eso que no queremos hacer, porque no somos buenos. Dios es el único que es bueno. Segundo lugar, también usó una palabra muy especial para conseguir lo que quería. Y es la palabra heredar. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No usó otra palabra, como por ejemplo, ¿qué haré para conseguir la vida eterna? ¿Qué haré para alcanzar la vida eterna? ¿Qué haré para encontrar la vida eterna? O para comprarla, o para ganarla. No dijo nada de eso, dijo que haré para heredar la vida eterna. Y no sé tampoco lo que entendía este muchacho de la gracia. Pero ciertamente la palabra herencia es algo que, aunque en cierta manera, sí que si tú estás en una herencia, o si tienes a alguien que puede dar herencias,
Quizás uno puede portarse mejor con esa persona con la esperanza de que te dé más herencia o alcanzar esa herencia, ¿no? Pero al fin y al cabo esa herencia depende no de mí, sino de quien la da. Y usó una palabra, me parece muy adecuada para ello. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Porque él no podía alcanzarla, ni comprarla, ni ganarla. Y no sé bien el entendimiento que tenía este muchacho. Pero aquí usó esta palabra adecuada, la herencia. ¿Qué haré para heredar? Para que Dios me dé la vida eterna. No podemos hacer nada para heredarla, para alcanzarla. Es una herencia que recibimos de Dios. Como una invitación, ¿no? Que tú recibes, la aceptas o no la aceptas. Pues una herencia depende de quién la da. De su generosidad será una herencia más rica o menos rica. Pero en fin y al cabo dependerá de quién la da. No puedo forzar a nadie a que me dé su herencia. No puedo cambiar tampoco la herencia de que recibo. Eso es lo que hay. Y está ante notario escrito y eso es lo que me toca. Por lo tanto, esa herencia depende de quién la da. Como dice Efesios 2:8, ¿no? Por gracia sois salvos. Por gracia. Y si por gracia ya no es por obras. Quiere para heredar. Yo quiero tener esa herencia. Es un buen deseo, ¿no? Heredar esa vida eterna. Y en tercer lugar, este joven está buscando realmente algo importante. Y es la vida eterna. Y es lo que decíamos antes. Algo realmente significativo en la vida de uno. Importante. En la escuela dominical estábamos hablando la semana pasada acerca del libro de Eclesiastés. Cómo Salomón, ese hombre tan rico y con tanto tiempo y con tantas posibilidades, se dedicó al estudio de la vida y al estudio filosófico de todas las cosas, intentando descubrir el sentido de la vida y intentando descubrir cómo conseguir la felicidad. Todo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista horizontal humano. No desde el punto de vista divino, de Dios, sino desde el punto de vista humano. Y al final de sus días se daba cuenta de que todo eso era vanidad. Que todo eso era vanidad y aflicción de espíritu. Yo me esforzaré, estudiaré y será aflicción para mi mente. Me rodearé de placeres, pero todo eso es hueco, está vacío. Y vemos que Salomón intentó estudiar y encantar ese sentido de la vida de diferentes formas. El estudio de la ciencia, la naturaleza, los placeres, un montón de cosas. Pero al fin y al cabo las conclusiones a las que llegaba es que era vanidad. Como esa neblina, como ese vaho que sale cuando hace frío. Desaparece en un momento. Y dijo al final de todo, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El resto era vanidad. Y este joven tenía una buena posición social también. Se nos dice que era rico, tenía dinero, y quizás se parecía a Salomón en este aspecto. Pero este muchacho quizás habría leído el libro de Eclesiastés como buen judío y se daba cuenta de que eso era cierto, de que todas esas cosas eran vanidad. Yo quiero la vida eterna. Eso es lo más importante. Yo quiero la vida eterna, eso es lo más importante. Al fin y al cabo, todo lo que tenga aquí en la tierra, todas mis riquezas van a desaparecer. ¿Qué voy a hacer para heredar la vida eterna? No quiero ser como esos faraones de la antigüedad, que se enterraban con todas sus riquezas, o con un montón de riquezas, incluso su esposa, y sirvientes en las pirámides, para que en el viaje del más allá los acompañaran y vivieran allí y sirviéndole y todo. No. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Porque yo dejaré aquí mis riquezas. Todos los libros de la sabiduría de mi pueblo así me lo dicen. Que las riquezas aquí se quedan. Y el alma después va más para allá. ¿Qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Yo quiero vivir, yo quiero esa vida eterna. Pero la respuesta no le gustó nada. La respuesta
respuesta del Señor no le gustó nada. Dice, aún te falta una cosa. O sea, este muchacho había guardado la ley, tal como lo leía en los libros de la ley de Moisés. Pero Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Ahí esto le dolió. No le importaba guardar la ley de Moisés a este joven, ni sacrificarse, como decía la ley de Moisés, ni guardar todos los mandamientos, todas las fiestas, todas las costumbres y todas las cosas que tenía que hacer según la ley de Moisés. Tenía su dinero, llegaba a su casa, se sentaba cómodamente en sus reclinatorios y vestía sus mejores ropas, y tenía sirvientes que lo ayudaban en todas las cosas que tenía que hacer, y vivía cómodamente. No le importaba cumplir la ley de Dios, si eso era lo que tenía que hacer. Pues yo haré la ley de Dios, sí, es lo que hay que hacer, ¿no? Ahora, yo después llego a mi casa y yo haré mis oraciones en casa, cómodamente, en mis aposentos, y cuando hace frío, pues enciendo la hoguera, y cuando hace calor, pues me refrescaré en un baño, y iré a caballo por aquí y por allá, me pasaré. Pero cuando el Señor le dice, deja todo lo que tienes y sígueme, dice, uy, eso sí que es sacrificio. Eso sí que tengo que dejar cosas. No me importa, tengo mucho tiempo. Total, no tengo que trabajar mucho, soy rico. Puedo dedicar tiempo a la lectura de las Escrituras. Puedo dedicar tiempo a buscar un cordero para sacrificar en el templo. Tengo tiempo para purificarme cuando he hecho algo que no está correcto. Pero cuando le dice que se quite todo eso que tenía, entonces este muchacho dice, y se fue triste, porque era muy rico. Dice, era muy rico, no era rico como Zaqueo, dice, era muy rico, mucho, muy rico. Y esa era la forma que llamaba el Señor a la gente, ven y sígueme. Y ven y sígueme. Qué triste declaración la que hizo el Señor a continuación. En el versículo 24 leemos, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y no es que está diciendo el Señor que los ricos no pueden ser salvos. No está diciendo eso el Señor. Pero no se puede servir a Dios y a las riquezas a la vez. Si ese joven tenía su corazón en sus riquezas, si ese joven amaba más a Dios que a las riquezas, ese joven o cualquier otra persona, en este caso fue este joven que se acercó al Señor. En su corazón primero estaban las riquezas, no podía seguirle, no podía servirle. Y ya lo dijo el Señor en otra ocasión, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y sigue el Señor, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Una aguja no es una aguja de alfiler, sino la aguja es la puerta que hay dentro de las puertas de un muro. Las puertas de un muro de la ciudad, si os imagináis en aquella época, esas puertas tan grandes que se abrían, o la Edad Media, si no sé, más fácil de pensar en ello en un castillo, pues esas puertas de madera tan grandes tenían muchas veces una abertura pequeñita, una puerta más pequeña. Eso se llama aguja. Es muy fácil entrar por la puerta grande cuando está abierta la ciudad. Pero igualmente, qué difícil es pasar un camello grande, es más alto que una persona, por esa puertecita pequeña. Y es difícil. Pero sigue así. Sigue diciendo el Señor algo más. No se queda allí el Señor diciendo, o eres rico en la tierra y no vas al cielo, o eres pobre y puedes ir al cielo. Dices, como si hubieran dos posibilidades de vivir en esta tierra. O eres rico y entonces no vas a ir nunca al cielo. Y si eres pobre, pues quizás puedes ser salvo, ¿no? No está diciendo eso el Señor. Dice el 26, la gente se preguntaba entonces,
Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Ni que hubieran tantos ricos, ¿no? Quizás se lo preguntaron los ricos. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y qué buena afirmación tenemos aquí. Qué buena respuesta tenemos aquí. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Es imposible para los hombres muchas cosas. Que un rico se convierta, que un rico abandone sus riquezas, todas sus posesiones. Es que las riquezas, yo diría que es la meta de todo hombre en la tierra. Vivir cómodamente, sin preocupaciones. Vivir sin tener que trabajar. Vivir sin tener que preocuparte de tu futuro ni de tus hijos. ¿A cuál hombre no le dirías, no le propondrías en la tierra, mira, ¿sabes qué? A partir de ahora podrás vivir sin preocuparte de nada. Podrás hacer lo que quieras y no tendrás que preocuparte de nada. Podrás trabajar si quieres, no te preocupes. Yo sé que a los hombres les gusta trabajar. Podrás trabajar como quieras, pero no tendrás que preocuparte de nada. Sea el resultado que sea, tu seguridad está garantizada y la de tus hijos. ¿Qué hombre no firmaría eso? Firmar la seguridad y la estabilidad de su familia entera. Pero si tienes que abandonar esa seguridad, esa estabilidad, para vivir dependiendo de Dios, o sea, no poniendo tu confianza en las cosas que tú puedes alcanzar con tus manos, no poniendo tu confianza o mi confianza en las cosas que yo puedo lograr o atesorar o acumular, sino viviendo en la confianza de la provisión de Dios. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y poco tiempo después, en el siguiente capítulo, vemos lo que es posible. Este hombre rico. Quizás el último que pensaba la gente que podía ser salvo de esta forma. Porque este joven era temeroso de Dios. Había guardado los mandamientos. No era un publicano, era un noble entre los judíos. Era un principal entre ellos. Y había guardado los mandamientos. Y él pudo acercarse al Señor Jesucristo. Quizás la gente le dejó pasar cuando este muchacho se acercó. ¡Ay, que viene Funalito! Dejémosle pasar, que es un principal. Algo le va a decir al Señor. Y la gente se apartaría para que este muchacho viniese delante de él. Pero este era un publicano. La gente les tenía miedo, pero cuando podían, seguramente les impedirían o les molestarían. Eran odiados. Y no se apartó nadie para que este hombre pasara. ¡Déjame pasar! Ahí saltando en medio. Quiero ver a Jesús. Y la gente pues haría la loca. Sabemos quién es este. El otro día me cobraste más de la cuenta, pues ahora te quedas ahí. Y al final este hombre tuvo que subirse a ese árbol para ver al Salvador. Y lo que parecía imposible para los hombres, para Dios no lo es. Y este muchacho que era religioso, cumplidor de la ley, al final se descubrió en su corazón lo que había, que amaba las riquezas más que a Dios. Amaba las riquezas más que a Dios. Pero este otro hombre, que nadie hubiera dicho, este hombre es temeroso de Dios, o un día este hombre va a encontrar la salvación. Un día este hombre va a cambiar su vida. Un día este hombre va a pasar algo en su vida que va a dejar su trabajo tan odioso para el pueblo y va a cambiar. Y subió a ese árbol y cambió su vida. No el árbol le cambió la vida, sino el Señor, que fue a su casa. Y allí este hombre dijo, yo soy un pecador. Si en algo, dice, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Imaginaos si era rico, que tenía la libertad o la capacidad de devolver la mitad de sus bienes a los pobres, y de los que había defraudado, que no creo que fueran pocos, se los daba cuadruplicado. Podía hacer todo eso. No sabemos si después se quedó pobre o quedó sin nada. Esa no es la cuestión. La cuestión es que no fueron impedimentos esas riquezas para encontrar la salvación en el Señor Jesucristo. Y lo que para los hombres es imposible, para Dios no lo es. Ahí estaba esa historia con ese muchacho,
Y quizás muchos tenían esa historia en la mente, ¿no? Y se habían quedado, pues, qué difícil esto. ¿Quién podrá ser salvo? Y ahí llega Zaqueo. Nadie hubiera dicho nada de él. No hubiera nadie apostado por él que un día fuera salvo. ¿No? Hay gente que nos encontramos por la calle, o vecinos, o compañeros del instituto, del trabajo. Este podría ser creyente, ¿no? Tiene una buena moral, un buen comportamiento. Podría ser creyente. ¿Por qué no? Y seguro que nadie daba un duro por él. Y ahí está. Lo que para Dios, lo que para los hombres es imposible, para Dios no lo es. Para Dios es posible. ¿Y cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de cosas que para el hombre eran imposibles, pero para Dios no? Se lo pregunten a Abraham, ¿verdad? Decíais antes, a Sarai. ¿Pero qué era más imposible? ¿Que tuviera un hijo a los 100 años? ¿O que cuando Dios le mandó que sacrificara a su hijo, él pensaba que Dios lo podía levantar de los muertos? ¿Qué era más imposible? ¿Tener un hijo a los 100 años o que Dios levantara a un muerto? Pues Abraham creyó las dos cosas. Así lo creyó. Abraham creyó a Dios que Dios le iba a levantar una descendencia. Y Abraham creía, nos lo dice en el libro de Hebreos, que Dios podía levantar a su hijo Isaac de entre los muertos una vez él lo sacrificara por Dios. Sabemos de que Dios al final no lo permitió y puso ese carnero en su lugar. Por ejemplo, también a José. Lo que para los hombres es imposible, para Dios no. ¿Y cómo fue vendido y fue llevado de un sitio a otro, maltratado de un sitio a otro sitio, hasta que al final fue el segundo del reino de Egipto? Lo que para los hombres es imposible, para Dios no. O de David. ¿Quién le iba a decir? ¿O quién iba a decir que ese muchacho, enfrentándose a Goliat con esa onda, iba a vencer? Y estaba todo el ejército de Saúl delante y ninguno se atrevía, ni el propio Saúl, el más grande de todos ellos, el más imponente. Ni siquiera Saúl se atrevía. Y allí estaba David con su onda. Que se lo digan a Goliat, ¿no? Lo que para los hombres es imposible. ¿Qué pensaba Goliat que ese muchacho, ese pastorcillo, que venía a él con una onda y su cayado o lo que llevara, le iba a matar ese día? Que se lo digan a Goliat. O que se lo digan, por ejemplo, al Rabsaces, cuando él fue delante de la ciudad de Jerusalén, ¿os acordáis? Creo que fue con el rey Ezequías. Y empezó a decir todas esas barbaridades. ¿Qué nos va a librar a vosotros? Nos hemos comido al resto de reinos. Nos hemos comido a sus dioses. ¿Quién nos va a librar a vosotros de nuestra mano? Y allí fue Ezequías al templo y derramó su corazón delante de Dios y con esas cartas delante de Dios, y Dios los libró. O de Nabucodonosor. O del rey Darío, cuando mandó a Daniel al foso de los leones. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. ¿Y cuántos ejemplos tenemos en la Biblia que nos dicen esto mismo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer lo que sea su voluntad. Hacemos bien en confiar en Él. Dios siempre ha hecho lo que para el hombre es imposible, desde la creación del mundo, sustentando a la humanidad hasta el día de hoy y hasta la salvación que tenemos en su Hijo. Y eso es lo que dice el Señor en el último versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para el hombre era imposible, es imposible alcanzar la salvación. Y este muchacho, el otro rico, quizás lo sabía, heredar la vida eterna. Para el hombre es imposible alcanzar la salvación. Por eso Dios mandó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es imposible para el hombre, pero para Dios no. Y Dios lo hizo posible, por medio de Cristo. Pues recordemos esta semana este pasaje, de que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Cuando nos enfrentemos a alguna situación difícil, o quizás estás atravesando una situación difícil,
tienes alguna carencia en tu vida o tienes una necesidad en tu vida grande. No hay imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Pues que nos acompañe este pensamiento esta semana en nuestros corazones y que nos ayude a vivir para Él. Para nosotros hay muchas cosas imposibles, difíciles, pero para Dios no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre Celestial, te damos las gracias porque en ti, Señor, somos más que vencedores. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti, a que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Señor, a confiar solamente en ti. Muchas veces somos inclinados a confiar en nuestras propias fuerzas, en apoyarnos en nuestra propia seguridad, en nuestros pensamientos, Padre. Pero no sabemos lo que va a venir el día de mañana. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti, a vivir esperando en ti. En el nombre de Jesús. Amén.